Hola, mi nombre es Sonia Loyaneira y estoy estudiando la licenciatura en fisioterapia en la Universidad Tecnológica de México. Este video corresponde a una actividad realizada para la materia Sistema Circulatorio y Hematopoyético impartida por la doctora Alicia Guadalupe Jiménez de la Cerda. En este video les voy a presentar lo que es el infarto agudo al miocardio, también conocido como ataque cardíaco. Vamos a revisar cómo surge, cuáles son sus factores de riesgo, su prevención, su diagnóstico, su tratamiento, así como un protocolo llamado código infarto. Bien, ¿cómo surge? Para comprender cómo surge, vamos a revisar lo que es la aterosclerosis. La aterosclerosis va a ser el eje que nos va a desencadenar muchas enfermedades cardiovasculares, entre ellas está la cardiopatía isquémica y el infarto agudo al miocardio. Esta se puede dar por cuestiones genéticas, pero la principal causa se da por el consumo excesivo de carbohidratos y de colesterol. Estos van a estar contenidos en el pan, en los postres, en alimentos procesados y en alimentos de origen animal como la carne, los lácteos, etcétera, con excepción de algunos que son saludables como el pollo, el pescado y el queso panela. Todo este consumo excesivo se va a dar en edades tempranas y esto va a ocasionar la acumulación progresiva de grasas ricas en colesterol y triglicéridos en las paredes de los vasos sanguíneos, específicamente en la túnica íntima de estos, es decir, en la más interna, en la capa más interna. Posteriormente al endotelio de esta túnica van a llegar leucocitos debido a los altos niveles de colesterol. Los macrófagos lo que van a hacer es fagocitar todo este acúmulo de células grasas y se convertirán en células espumosas. Esto va a ir dando origen a una placa llamada placa de ateroma. Esta placa lo que va a hacer es ir engrosando la pared de los vasos sanguíneos hacia la luz de los mismos y va a provocar que dicha luz se disminuya, así que el flujo se va a ver limitado. Con el paso de los años, la placa se va a desarrollar tanto que va a formar una capa muy delgada que va a ser susceptible a romperse y se llama fibroateroma. Aquí podemos observar el flujo sanguíneo limitado por la placa de ateroma. Cuando el fibroateroma se rompe, lo que va a ocasionar es que se generen trombos y por ende el flujo sanguíneo se va a interrumpir de un 90 a un 100%. En el infarto lo que va a suceder es que va a haber una oclusión brusca del flujo sanguíneo de una arteria coronaria hacia el miocardio y esto se va a traducir en la interrupción del aporte de oxígeno al tejido que debería ser irrigado por esta misma arteria bloqueada. Inicialmente, en los primeros 20 minutos aproximadamente, se va a producir una isquemia severa, pero si pasan 2 horas o más y la oclusión no ha sido tratada, entonces lo que vamos a tener es una necrosis del tejido del músculo cardíaco que corresponde a la zona que debería ser irrigada por la arteria coronaria bloqueada. Y esto se da gracias a la falta de aporte de oxígeno, pues debemos saber que una vez que un tejido se ha necrosado, el daño es irreversible. Como resumen, se da la necrosis del tejido miocárdico debido al bloqueo de la circulación coronaria y al nulo aporte de oxígeno requerido para la función adecuada del mismo. Dependiendo del tamaño y de la localización del área infartada, un infarto podría llegar a alterar el sistema de conducción cardíaca y provocar la muerte súbita del paciente por algo que se llama fibrilación ventricular. Esto es que el corazón va a latir rápidamente y de manera errática, impidiendo que los ventrículos bombeen adecuadamente la sangre hacia el organismo y por ende va a ocasionar la muerte. Podemos encontrar múltiples factores que nos pueden hacer susceptibles a padecer a largo plazo un infarto agudo al miocardio. Las dislipidemias y las hiperlipidemias son los principales, aunque también podemos encontrar otros factores que están relacionados con los hábitos del día a día de cada persona, como la poca actividad física o el sedentarismo, la mala alimentación, manejar altos niveles de estrés
el consumo de alcohol de manera constante, el abuso en el consumo de drogas y por último el tabaquismo. Los antecedentes patológicos también son factores de riesgo y podemos encontrar los siguientes: la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, tener el colesterol alto y haber padecido algunas enfermedades coronarias previamente. Algunos otros factores también son los antecedentes familiares, el género y la edad del paciente. Como síntomas podemos encontrar dolor, opresión u ardor que se manifiesta como quemazón en el pecho, molestia en el brazo, principalmente en el brazo izquierdo, y esta molestia puede irradiar hacia el abdomen, hacia la parte superior, el cuello y la parte inferior de la mandíbula. Aparece sudoración, puede haber mareos, náuseas, vómito y falta de aire. Cuando un paciente está presentando estos síntomas, se recomienda la atención inmediata y es muy importante que el paciente no maneje. Se desconoce la causa del dolor, pero se cree que la isquemia es la que va a hacer que el músculo libere algunas sustancias como el ácido láctico u otros productos que estimulan el dolor, como la histamina, por ejemplo. Estas sustancias no se van a eliminar de manera rápida porque el flujo sanguíneo evidentemente se está desplazando muy lento. Entonces, lo que va a ocasionar es que se genere un impulso de dolor y este impulso de dolor se va a enviar al sistema nervioso central a través de las fibras nerviosas aferentes. Posterior a un infarto de miocardio bien atendido, comienzan los procesos de reparación del organismo. Por ejemplo, se puede crear una vía alterna de circulación para que el flujo sanguíneo se restaure hacia el tejido que está dañado. También la porción que no se dañó del músculo cardíaco podría hipertrofiarse para compensar este daño. Para su diagnóstico podemos tomar en cuenta la aparición de los síntomas de manera gradual, pero en sí, para su detección adecuada se necesitan exámenes complementarios como la elevación de los niveles de marcadores de daño cardíaco, como la troponina, aunque su detección es lenta. Así que el electrocardiograma es nuestra mejor opción. Cuando existe un infarto agudo al miocardio, las ondas del electrocardiograma van a salir alteradas. El dato más significativo es la alteración en el segmento ST. Este va a estar elevado, como se muestra aquí en el ejemplo, representado por las flechas rojas, hasta que este se convierte en un patrón de necrosis representado por una onda Q patológica. Dentro de los tratamientos podemos encontrar el tratamiento farmacológico, que consta en brindar al paciente agentes trombolíticos y anticoagulantes. El principal fármaco utilizado es la aspirina, que incluso se prescribe como prevención. Como intervención quirúrgica se tiene el cateterismo cardíaco, que consiste en insertar un catéter a través de una arteria del brazo de la pierna. Se llega a la arteria coronaria obstruida, se limpia y se restablece el flujo sanguíneo. Y en ocasiones se coloca un stent, que es una malla que se expande, esto para generar que la luz se expanda y se restaure el flujo sanguíneo en esta zona. El bypass coronario lo que va a hacer es restaurar el flujo sanguíneo. Se utilizan vasos sanos extraídos del pecho o de las piernas y se genera una vía por la que va a llegar la sangre nuevamente al tejido que no está recibiendo irrigación. Para mejorar nuestra condición hay que mejorar principalmente nuestros hábitos, en especial si ya se sufrió algún infarto previamente. Debemos fomentar hábitos como realizar actividad física, comer sanamente y procurar hidratarnos de manera constante, así como también evitar llegar a presentar alguno de los factores de riesgo mencionados anteriormente. Existe en México un protocolo llamado Código Infarto. Con este se busca dar la atención al paciente que está en riesgo de tener un infarto agudo al miocardio en un lapso menor a los 90 minutos para evitar que el riesgo sea grande. Como parte de este programa se tienen ciertos ejes de prevención. El primer eje se da desde la infancia. En este se busca educar a los niños para llevar hábitos de vida saludable desde edades tempranas.
El segundo eje es la detección y control de enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y las dislipidemias. El tercer eje consta en la prevención primaria en pacientes con alto riesgo cardiovascular con la calculadora de riesgo cardiovascular. También se tiene una campaña de educación a la población para enseñar qué acciones se deben tomar cuando se está presentando un cuadro de infarto y así ahorrar tiempo para recibir la debida atención. Esta atención consiste en los siguientes pasos. Una vez que el paciente está presentando un cuadro de infarto, lo que debe hacer es establecer comunicación a través de una aplicación o vía telefónica. Ya que se estableció la comunicación, el paciente lo que va a hacer es recibir atención en una ambulancia. Dentro de esta ambulancia se le va a realizar un electrocardiograma, mismo que va a ser transmitido por telemetría a cardiólogos disponibles en hospitales. Una vez que el cardiólogo recibe el electrocardiograma, lo que tiene que hacer es confirmar el diagnóstico para que se pueda seguir con el protocolo. Si el diagnóstico se confirma, se procede a trasladar al paciente de manera rápida al hospital más cercano y una vez estando en el hospital, el paciente va a recibir de manera inmediata la intervención en una sala de cateterismo. Ya después de toda la intervención, el paciente va a recibir rehabilitación y tips para prevención de un nuevo evento cardiovascular. Todo esto del protocolo lo que busca es reducir el número de muertes por infarto en México. Bueno, eso sería todo. Se espera que el video haya sido de su agrado y que sirva como una guía para aquellos alumnos que quieran saber un poco más de infarto agudo al miocardio. Muchas gracias.